Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a aprender de nuestro Dios el alimento espiritual que tanto necesitamos todos los días para continuar en esta carrera. Este tema, la culpa, pues pareciera ser que casi no se menciona, pero en realidad es muy importante. Casi la mayoría de las veces que he decidido grabar así un tema y luego lo subimos, es porque veo la necesidad. Es decir, donde yo ando tengo muchos conocidos, y hace poco alguien me decía también de la ansiedad, que temblaba de noche, que no podía dormir, y también me han preguntado, y así, mayormente entonces digo, bueno, como yo los mando a mis conocidos, entonces buscamos que sea, pues primeramente el Señor para edificación de todos y aquellos que más adelante nos ven, ¿verdad? Y que sobre todo de mucha edificación, y que busquemos siempre a nuestro Señor Jesucristo. En este tema hay muchas, para el mundo, interpretaciones, desde la psicológica, ¿verdad? O sea, a través de la psicología, cómo se trata. Yo creo que nosotros, podría yo preguntar si alguna vez nosotros hemos sentido este sentimiento, ¿no?, de culpa. ¿Alguna vez nos hemos sentido culpables de algo? Yo sí, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría. Y no podemos levantar la mano y decir tal cosa, ¿no? Pero en algún momento de nuestra vida sentimos valga la redundancia, este sentimiento de culpabilidad con respecto a algo. Pero es tan profundo. Pues, ¿qué dice la psicología? Pues, terapias, ¿verdad? Incluso medicamentos. Y aquí hay una lista de los tipos. Menciona culpa por un error pasado, ¿verdad? Algo que hiciste y lamentas. Mayormente en esto se basa la parte de la culpa. Culpa por no haber hecho algo. También, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar algo que nosotros no hicimos. Dice omisión, quedarse pasivo y no haber actuado a tiempo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no? Si yo se lo hubiese dicho, no hubiera pasado esto. Si yo le hubiera advertido. Y a veces no lo decimos, simplemente lo sentimos internamente y callamos y decimos, le hubiera yo prevenido, o qué tal le hubiera yo advertido, ¿no? Entonces, por no haber hecho algo a tiempo. ¿Es importante? Sí, es importante. Todos son importantes. Por eso el apóstol Pablo dice que esta sangre a mí, dice, no se me demanda. ¿Por qué? Porque yo conocí un primo que ya falleció, y él decía que un muchacho trabajaba cerca, llegaba y le pedía algo. Y un día él le quería hablar y nunca le habló de la palabra. Entonces el sábado siguiente se ahogó. Entonces él se quedó con ese sentimiento de culpa, es decir, estuvo llegando aquí al pozo a buscar agua y yo nunca le hablé, y se murió el muchacho. Dice, tal vez el Señor mandaba que buscara agua porque quería que yo le hablara, y yo no le hablé. Lo pensé, pero no lo hice, ¿no? Entonces son por algo que no hicimos. Culpa en temas familiares, padres, hijos, en la pareja, el divorcio, distanciamiento familiar, ¿verdad? Todo eso también a veces ejerce una culpa. Culpa por una decisión difícil, cambiar de trabajo, mudarse, poner límites. Poner límites a veces nos cuesta mucho trabajo, y eso al no hacerlo también genera culpa. Ahorita hay un matrimonio que se está desintegrando, un matrimonio entre comillas, pero hace como 5 años que los conocí. Siempre me mantengo yo a distancia, me tocan el tema, comento. Entonces me comentaban, estaban en la secundaria, todos los tres hijos, pero nunca les pusieron límite, ¿verdad? Entonces me decían, oye, ¿cómo ves que hace esto? ¿Cómo ves que el otro? Uno no obedece, uno insulta a la mamá,
pues tienes que ponerle límites, tienes que pararlo. Nunca lo hicieron, hoy ya nada más queda una niña ahí, pero los demás ya se fueron. Uno está en las drogas, el otro no sabe dónde está. Entonces, ¿por qué? Porque ahora entra en ellos, en la mamá, en él, el sentimiento de culpa. Le dimos todo y no lo valoraron. Decimos, pues no, es que no hubieron límites, no hubieron reglas, y entonces pues está pasando todo eso. Culpa por sobreviviente, dice por accidente. Sobreviviente significa de que pasó un accidente, falleció un familiar y tal vez yo pude haber manipulado mejor el carro, o recuerdo uno que pasó en Antasta hace muchos años, justo cruzando, decía mi hermano de Chile, del año nuevo, justo del 31, más bien ya el día primero, ahí en la curva, se mataron 5 jóvenes. Y el señor, pues, le había dado la llave, el papá de uno de ellos, del carro. Entonces, imagínense el sentimiento de culpa para toda la vida que tenía este señor. Culpa por enojo y palabras dichas, ¿verdad? Nos enojamos y decimos palabras que ofenden, lastiman, y también sentimos parte de esa culpabilidad. Esto menciono algunos tipos, porque podemos identificarnos con el trabajo familiar, palabras que yo dije, no advertí. Hay una gran gama podemos decir, de sentimiento de culpa, pero es importante, es muy importante, al grado de que se toca directamente en el tabernáculo de Moisés. Imagínense. Entonces, no simplemente es algo que se mencionó, una instrucción, sino fue totalmente un capítulo entero, ¿verdad?, con sus versículos sobre el tema de la culpa. Entonces, nosotros que ayudamos muchas personas, que nosotros amamos, tenemos que aprender estas herramientas para poder ayudar a otros y también ayudar a nosotros en un dado caso, pero mayormente ayudar a más personas. Y si es el caso, también salir de una situación. Dice, la culpa real, número 1, ¿por qué es tan importante? Porque separa, en este caso al cristiano, de Dios. Número 2, la culpa daña a otros y debe, ¿qué?, repararse. Número 3, el perdón tiene un costo que Israel debía de reconocer y preparaba al pueblo para entender la venida del Mesías. ¿Se da cuenta? O sea, es importante para Dios, muy importante para el Señor. Apuntaba a Jesucristo, Isaías 53:10, porque enseñaba la gravedad del pecado. La culpa no es algo ligero, la restauración tiene un precio, el perdón es fundamental y valioso en este caso. ¿Cómo podemos nosotros? A veces no lo queremos decir, a veces, y peor, porque hay que restaurar. O sea, no es simplemente de corregir. La psicología dice, ya olvídalo, ya eso ya es del pasado, ya, o sea, tienes que enfocarte en una vida nueva, mira, tienes un camino por delante, pero nosotros sabemos la raíz, la raíz del problema, porque yo ofendí, y yo ofendí, aquel sigue enojado, lastimé, pasa, no me habla, no me voltea a ver, y yo digo, bueno, es un problema, sí le gusta, ¿verdad? Yo echo fuera todo eso, me lavo las manos y yo estoy bien, sigo adelante mi camino. Delante de Dios no, porque esa persona se siente tristeza, dolor, amargura, y también es creación de Dios. Y más todavía, imagínense que busque a Dios, y más todavía que clame al Señor. Entonces, es importante el sentimiento de culpa. Enseñaba que Dios no solo quería perdonar internamente, sino también, número 1, restaurar la relación humana, reparar la injusticia cometida y también hacer responsable al culpable. O sea, son puntos que parece ser que una acción no tiene mucho trasfondo. Para Dios sí. Para Dios sí, muchísimo trasfondo. Dice, muchas culpas incluían daño a otros y debían repararse, ¿verdad?
debía repararse. ¿Por qué se hacía en el tabernáculo culpa, en hebreo ajam? La ley de Moisés, cualquier acto de desobediencia consciente o inconsciente, vamos a verlo también, creaba una ruptura espiritual, consciente e inconsciente. O sea, ni siquiera solamente es porque no sabía. Sí se acepta el no saberlo, ¿no? Pero tampoco excusa la culpa. Entonces es como si alguien lastimara a alguien con un cuchillo y decía, disculpe, no sabía que era un delito. Sí, pero ya lo cometiste. Es como cuando te estacionas en un lugar y llega el tránsito. A mí me ha pasado. Y le digo, oiga, pero si yo siempre sí, pero ya no. Ya se corrigió y se puso una cinta. Mira, ya no se puede estacionar aquí. Está cometiendo ahora una falta. Hace meses no era una falta, ahora ya es una falta. Entonces, pero no me excusa del castigo, no. No me excusa. Digo, hablando de tránsito honesto. Entonces, la palabra de Dios es clara porque nos va a ayudar a perfeccionar a los santos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros actuemos de la manera correcta. ¿Ok? La culpa en las Escrituras. Romanos 3, 10 y 23 establece que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, independientemente de si se sienten culpables o no, lo que yo decía. Esta distinción es crucial. Podemos ser culpables sin sentirnos culpables y podemos sentir culpa sin serlo realmente ante Dios. Fíjense, esto es importante, pareciera un juego de palabras. Ser culpable y no sentirte. Y sentirte culpable sin serlo. ¿Cuánta gente vive en el mundo así? Que muchas veces no es tu culpa. Mayormente, en un porcentaje, me atrevo a decir, con respecto a los hijos, ¿no? Lleva esa carga de que si hubieran podido ser mejor, si yo hubiera actuado diferente. Y ahí llevamos esa carga, ¿verdad? O si yo hubiera actuado más a tiempo, si yo hubiera hecho las cosas diferentes. En realidad, no soy culpable, tal vez, pero yo sigo cargando esa culpa. Otro problema en el matrimonio. ¿Cuántas influyen el hombre y la mujer? Pero cuando tenemos la autoestima muy baja, todo lo que hace la otra persona, la otra lo justifica. No, si es que me golpeó y llega alguien y le dice, oye, ¿cómo vas a dejar que te...? No, pero es que tiene razón, ¿sabes por qué? Porque yo tuve la culpa. Yo empecé, ¿me entiendes? Y ahí ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Por algo que a lo mejor hizo, porque eso también puede ser. Yo he conocido matrimonios que, en este caso hay uno que trabajaba en Pemex, él le encontraba otra familia en Ciudad del Carmen, y llevó todo un proceso. La cuestión es que era después, ahora la esposa hacía lo que quería y todo era por el sentimiento de culpa. Es decir, él regresó a su hogar y corrigió aparentemente todo, pero ella no había sanado. Entonces, todo ella hacía y no me diga nada porque tú hiciste, tienes razón. Oye, ya no le puedes decir, no, ya no puedo decir nada, porque yo hice. Entonces, había ahí un sentimiento de culpa, ¿verdad?, que lo estaba sometiendo a la otra persona. Entonces, tenemos que revisar desde ahí, ¿verdad?, porque si realmente eres el culpable, ¿verdad?, vivir con esa carga que a lo mejor ni es mía. La culpa entró, dice, desde la historia humana en el momento preciso registrado en Génesis. La razón por la que empezó todo. En Génesis 3, cuando Adán y Eva violaron el mandato divino en el jardín del Edén. Desde ahí empezó, ¿verdad? Este acto de desobediencia no solo introdujo la culpa en la vida, sino que estableció un patrón que afectaría a toda la humanidad. La culpa surge al violar una norma divina o moral, sea consciente o inconsciente. ¿Cuándo surge la culpa? Cuando se viola una norma divina, ¿verdad?, o moral. De ahí entra la culpabilidad. Desobedecieron, tomaron el fruto que Dios no le había permitido, no quería que comiera, lo hicieron, ¿y qué hicieron? Inmediatamente se escondieron. ¿Cómo sabían que habían que esconderse? ¿Verdad? Y luego, cuando llega Dios, como siempre estaba con ellos todos los días, llega el Señor y no los busca, no los encontraba. Físicamente
¿verdad? Estaban, pero espiritualmente, y eso es lo que genera la culpa, el pecado primero, pero luego entra el sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, el quebrantamiento de la ley de Dios, ya hay un problema, ya cometí un pecado, ahora viene la culpa, ¿verdad? Entonces ellos se sentían culpables y se escondieron. Y ahí empieza el ejemplo de la restauración de Dios. Rápido el Señor, rápido actuó para empezar el plan de salvación en nosotros, ¿verdad? Y ya no solamente para ellos, sino también para nosotros. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. El acto de esconderse reveló la conciencia inmediata de culpa que experimentaron nuestros primeros padres, ¿verdad? Uno rompe algo y en lugar de decir, sí, yo fui, no sé, creo que el viento, no sé, se movió el mantel y lo tiró, ¿no? Se rompió. Pero luego, aquella persona lo cree y te da tristeza, y dices tú, ahí anda creyendo que fue un gato que pasó y tiró el jarro y lo rompió. Y dices tú, no, mira, te voy a decir la verdad, yo fui. Entonces mejor, te sientes tranquilo tú y tranquila la otra persona, ¿no? Pero es un sentimiento nato en el ser humano, ¿verdad? Desde la creación. Así que tenemos que empezar por ahí a todos aquellos que vamos a ayudar, enseñar que vamos a buscar la raíz. No es simplemente que nos digan, hay que olvidarlo. Ahora, el pasado de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿verdad? No significa que no lo hicimos. Pero la diferencia en el mundo es que el pasado del que está en el mundo lo traen a colación todo el tiempo y eso no te deja vivir. En nosotros existe el pasado, pero Dios lo utiliza, se lo llevamos a Él, ¿verdad? Y ese pasado Dios lo utiliza para ayudar a otros. Todo en las manos de Dios es positivo. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. ¿Hiciste esto? Sí, lo hice. Más ahora no lo hago, ¿verdad? Te sientas al lado de una persona y dices que yo cometí este pecado. ¿Qué crees? Yo también lo hice. ¿Qué? Yo también. ¿Verdad? Pero el Señor me perdonó. El problema es que tú tienes que llevarlo a Dios. Tú estás cargando con eso. Tienes que sacarlo. Tienes que entregárselo a Él, ¿verdad? Y si todavía es posible, reparar el daño, ¿verdad? Entonces, si todavía es posible, tenemos que repararlo. Dice Génesis 2, 16 y 17, 5 y 3 establecen a Adán como representante de toda la humanidad. Su decisión no fue meramente personal, sino que tuvo consecuencias corporativas para todos los descendientes. Dice, aquí la palabra dice protoevangelio, dice, en medio del juicio Dios pronunció la primera promesa de redención en Génesis 3:15. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, señalando hacia Jesucristo. Y también cuando los viste en Génesis 3:21 registra cómo Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales. En el tabernáculo estaba cubierto con pieles de animales. El plan de salvación empezó desde ahí, porque en ese momento que ellos sintieron culpa, en ese momento vino la separación de Dios. Es decir, alejó al hombre y aparte, ¿se acuerdan qué hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso ángeles, querubines, que cuidaran la entrada, hablando de la separación. Entonces, lo separó físico y lo separó también espiritualmente. Por eso el Señor le dijo, ¿dónde estás? No es que no lo viera, ahí andaba atrás de un árbol y lo podía ver físico, pero no espiritualmente. Porque nada que esté sucio puede llegar ante la presencia de nuestro Dios, menos del Padre, ¿no? Entonces, empieza inmediatamente a poner el ejemplo de lo que iba a hacer muchos años después, mandándole a Moisés en el tabernáculo. Cómo lo iba a hacer, cómo iba a restaurar esa relación que nosotros teníamos al principio con el Creador. Necesitaba él rápido un plan. El hombre le entregó a Satanás el reino. Ahora estábamos excluidos. Y se acuerdan que había también el lugar santísimo. Cruzando la cortina estaba el arca. Y sobre el arca estaban dos ¿qué? Querubines. ¿Verdad? Estaban también dos querubines. Y cuando Cristo muere en la cruz,
Cuando se rompe el velo, el velo era del tamaño un poco más grueso que una palma de la mano. Científicamente dicen que manos humanas nunca pudieron haberlo roto. Y se rompió de arriba hacia abajo y estaban los dos querubines. Habían querubines dibujados en cada, y ahí estaba, se rajó justo donde estaban los querubines, permitiendo otra vez la entrada al Padre. Ahora otra vez, a través de la sangre de su Hijo, todos podemos entrar hasta la presencia del Padre, ¿verdad? Todos podemos, restaurando la sangre, porque lo que no pudieron hacer los machos cabríos, dice por los sacerdotes todos los días, sacrificio, no podía limpiarlo. La sangre de Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre como el sumo sacerdote, ¿verdad? El cual está constantemente su sangre limpiando. Entonces, ¿por qué este pequeño recorrido? Bueno, porque ahí es donde está la clave. Si nosotros tenemos este sentimiento de culpa por un pasado, entonces tenemos que llevarlo a Cristo. Porque ¿para qué? Para que se haga esa expiación por nuestro pecado. No hablo literalmente, sino simbólicamente. Porque su sangre tiene poder para limpiarnos para siempre, ¿verdad? Entonces, es importante esto. La palabra hebrea culpa, agón, significa precisamente, piense, iniquidad también significa, ¿verdad? Iniquidad, castigo, consecuencia. Dice que aparece 231 veces en el Antiguo Testamento. Isaías 6:7 ilustra como el agón representa una ofensa directa contra la santidad de Dios, merecedora de juicio divino y requerimiento de expiación específica. Es decir, no es que es mi culpa, ando cargando mi problema y se acabó, ¿verdad? Es una ofensa directa a nuestro Dios lo que hizo. Por lo tanto, hay que reparar ese daño. Éxodo 25, Ezequiel 18, dice que Éxodo 25 dice que puede tener efecto generacional, pero Ezequiel dice, aclara que cada persona es responsable de sus propios pecados ante Dios, ¿verdad? Ok, en el sistema, lo que decía yo, en el sistema levítico, ¿verdad? El sistema, porque ahí era donde se hacían todos los sacrificios. Desde Levítico 5 se hace la expiación, sacrificios, habla totalmente de cómo se debe de hacer la expiación por el pecado, todo lo que se debe llevar. Pero vamos a ver Levítico 7. Levítico capítulo 7. Fíjense bien, claramente lo especifica 7:1. Es lo que le dice, todo un capítulo para esto. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Así que si una persona tiene un problema de culpa, es todo un tren, es todo un sistema. No hay nada más de decir, olvídalo, total, ¿verdad? Ya, todo para adelante, se acabó. Hay una canción, el mundo cómo está distorsionado, pero hace muchos años, ¿verdad? Pero que decía que lo que pasó ayer ya ni me acuerdo. Mira lo que está diciendo el cantante y uno lo canta, ¿no? Total, ya lo que pasa, es decir, no importa toda la depravación que hiciste ayer, hoy, yo no me acuerdo. Y ya con eso tú estás en paz, ¿no es cierto? Desde luego, el enemigo está trabajando de diferentes formas. Y hay más, yo me imagino que hay más, ¿verdad? Dice el 2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Era un sacrificio específico por la culpa. Pero si leemos desde el 5, es largo, no solamente es llegar y decir, no llegaban los judíos y decían, aquí tengo un becerro o una tórtola, dependiendo, y
sacrifícalo por mi culpa. Antes de todo eso, había que ofrecer el primero para poder entrar al tabernáculo, ¿no? El segundo para Shalom, o sea, es decir, para tener paz, para que Dios pudiera decir, bueno, pasa. Este venía siendo casi el tercer animal. O sea, es decir, no era nada más de llegar y decir, mira, vino porque cometí un problema por ahí, ahí mira, ahí traje ese animalito, no. Era un proceso sacrificial que el sacerdote tenía que hacer. Y de ella se ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación por la culpa. En el altar del sacrificio. Y tenía que rociarlo sangre por fuera, pero primero marcar los cuatro cuernos, ¿verdad? Y poner lo demás, y tenía que quemarse totalmente. Ese era el sacrificio por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes lo comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa, muy santificada, como el sacrificio por el pecado. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. ¿Te das cuenta? O sea, el sentimiento de culpa no es a la ligera, así como es el pecado, porque ¿de dónde vino la culpa? ¿Cuál es el origen? El pecado, ¿sí o no? El pecado. Insulté, agredí o adulteré, forniqué, no sé qué tanto pude haber hecho, y es sentimiento que pasan días, pasa y eso te va dañando. Y por eso decía yo al principio, me pregunto este amigo, es que ahora de noche no duermo, me está matando la ansiedad, ya fui con un psicólogo, estoy tomando pastillas, a lo mucho duermo 1 hora y me tiembla entre las piernas, me tiembla el brazo, no dejo de pensar, ¿verdad? Entonces le digo, espérame, es que esa no, ahí no está la raíz. ¿Qué hiciste? No, yo nada. No. Le digo, yo sé, le digo, yo te pregunto nada, pero no quiero que me lo digas. Le digo, o sea, es lo que tú tienes que buscar, qué fue lo que yo hice. Ahora, si tiene el conocimiento de Dios, vamos a saber qué hicimos. Pero si no tenemos el conocimiento de Dios, ¿cómo podemos entender que eso está equivocado? Porque por la ley es que nosotros sabemos que hemos pecado, ¿verdad? Entonces, si no están ahí en mi vida los mandamientos de Dios, entonces no puedo saber. ¿Cómo sé que fui a la abarrotera y me dieron un cambio, yo di uno de a 200 y me dieron un cambio de a 500 y me lo eché a la bolsa y me vine tranquilamente? Si no está la ley de Dios en mi vida, yo no voy a entender que eso fue robado. Pero si está, lo voy a entender. Si no está, lo voy a tomar, como decía Pablo, por ganancia. ¿Qué creen? Fui a la tienda y se equivocaron. Y me dieron de más el cambio. Mira, acá lo traigo. Entonces, y hay veces que toda la familia se ríe y dice, qué bueno, ¿cómo no llevas otro y se vuelve a equivocar la persona? Entre más mejor, es ganancia. Pero cuando tenemos el conocimiento, ve y regresa. ¿Por qué? Porque esa persona, y así me dijo un gasolinero una vez, me lo iban a descontar a mí y aparte dice, ganamos poco. Tengo a mi esposa enferma, imagínense. Entonces, todo eso no nos ponemos a ver. Simplemente dice, se equivocó, dale, vamos, que ya se equivocó. Entonces, ¿cómo voy a entenderlo si la palabra de Dios está en mí? Si el Espíritu Santo redarguye, ¿verdad? Pero si no, obviamente que no lo ven, ¿verdad? Si alguien comete adulterio, lo ven como ganancia. Si está la palabra de Dios, no. ¿Va a sentir culpa? Claro. Viene el sentimiento de la culpabilidad. Es tan grave la culpa que le pasó a Judas. Ahora, sentir culpa es bueno. No es tan malo, pero también es positivo y negativo. Y lo vemos con Judas. El sentimiento de culpa, sí lo reconoció, sí lo reconoció. Sí se dio cuenta que estaba vendiendo al maestro. Incluso acababa de comer con él. Jesús dijo, el que va a remojar conmigo, es decir, estaba al lado de él, va a remojar conmigo el pan. Ese me va a traicionar. Entonces hubo ese sentimiento de culpa, sí. Y la diferencia es que él fue y se ahorcó. Y Pedro lo negó.
Y Pedro también tuvo ese sentimiento de culpa, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Entonces, ¿es buena la culpa? Sí, es bueno hasta cierto punto. Entonces es bueno porque te va a permitir ir al tabernáculo, en este caso, mi corazón, a revisar la palabra de Dios, a decir, ¿sabes qué? Eso sí es cierto, reconozco, me equivoqué, ¿verdad? Y ahora voy hasta donde yo pueda restaurar esa situación. Porque si es de palabra, lo puedo hacer, ¿verdad? Tal vez a lo mejor ya no puedo, a lo mejor la persona ya se fue, no está aquí, no sé, pero si ya no puedo, pues, pero es importante reconocerlo. Y si esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, empieza ahora el de Shalom. Si se ofreciera en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y un flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Siempre llevaba todo el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Cuando era del grano, era libación. Cuando era sangre, era sacrificio con sangre es una cosa, y sacrificio por los granos es libación. Pero llevaba aceite, que está representado para ungir a los sacerdotes, a los reyes, y representa al Espíritu Santo. Entonces, todo era imagen de lo que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Entonces dice, Josué dice, representa un ejemplo histórico. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. La culpa de un individuo afectó a toda la nación, revelando la naturaleza corporativa del pecado, ¿verdad? En Josué 7:1 se le prohibió que guardara del botín. Lo hizo y su pecado contaminó todo. El pecado contamina, contamina y contamina. Por eso hay que sacarlo. El sistema de ofrendas por la culpa revela una verdad profunda. La corrupción moral heredada de Adán hace que incluso nuestras mejores obras estén manchadas por la culpa. ¿Okay? ¿Qué significa? Significa que yo soy culpable, pero ahora hago cosas buenas. No sirve. Porque cuando nosotros lleguemos delante del Señor, no va a agarrar el libro y va a decir, a ver, ¿cuántas obras buenas hizo? Ok, pásalo. ¿Cuántos días llegó a la congregación? Nunca faltó. No, pues está bien. Sí, acá tiene un pecado, no importa, pero es que llegaba todos los domingos, pero es que ayudaba a la gente. No, está bien. Lo importante no es eso, no va a abrir el libro de esa manera, ¿no? Sino el pedir perdón por lo que hicimos, corregir aquello que está equivocado, ¿verdad? Para poder avanzar en este camino. El sistema sacrificial lo decía todo. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso decía yo al principio, era imposible que eso se siguiera haciendo, porque era imposible totalmente. Entonces tenía que ser cambiado para que nosotros pudiéramos también accesar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces era muy difícil que siguiera ese sacrificio. La culpa y el arrepentimiento. Dice, la culpa genuina, cuando es reconocida, impulsa al arrepentimiento sincero. Segunda de Corintios 7:10 distingue entre la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, y la tristeza del mundo. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vemos cuánta gente se está quitando la vida, cuánta gente se suicida por causa de la culpa. La culpa me llevó a esto, es que yo, no sé, maté o violé o hice, y la culpa lo está llevando a todo. Incluso vemos en las iglesias, cuando una persona llega, mayormente yo lo he notado, cuando una persona llega por primera vez y empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a darse cuenta, es donde se activa ese sentimiento de culpa, y muchos lloran y dicen, Dios mío, si yo lo hubiese sabido, ya estoy solo, ya me quedé solo, ya perdí todo, pero no lo sabía, ¿verdad?
Entonces, es importante el reconocerlo a tiempo. Liberación de la condenación. Los sentimientos persistentes de la culpa pueden ser usados por Satanás para condenar incluso después del perdón. Fíjense, Romanos 8:1. Lo voy a leer también para aquellos que posteriormente nos van a ver. Romanos 8:1. Quiero decirles que esta palabra de nuestro Dios también es para todos y que va a aliviar nuestra vida. No es la psicología, es Dios hablando en nuestra vida, porque nosotros somos hechura de Dios, somos imagen del Dios Altísimo y Él es el único que puede reparar nuestras vidas. Dice en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Eso fue cuando estaba en la carne, ahora por el Espíritu, ¿verdad? Porque el que siembra para la carne, dice la Escritura, siembra muerte, mas el que siembra para el Espíritu siembra vida eterna. Así que necesitamos sembrar ahora en el Espíritu. ¿Lo hizo la carne? Sí. Que la carne a veces tenemos que luchar. Por eso la Escritura dice que a todo esto dice, tenemos que agregarlo sabiduría, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pues todo esto se tiene que practicar. Si yo sé que soy débil en una cosa, tengo que luchar en contra de eso. Si a mí no me puedes provocar, ¿verdad?, con algún insulto, entonces, pero sí recordándome algo, entonces ahí es donde debo de trabajar. Tengo que buscar dónde soy débil, porque por ahí el enemigo va a buscar, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado a la carne. Por eso es que tenemos que, cuando nosotros venimos al bautismo, esto es sí o sí. Muchos creen que son salvos, muchos creen que porque le rezaron, que porque tenemos que morir a través del bautismo. Entonces mueres y revives ahora a una vida espiritual. ¿Estamos todavía aquí? Sí, por eso dice es temporal. Y luego por eso nos exhorta la Escritura a no aferrarnos a esta vida, a este planeta, porque ya no son de este mundo, ¿verdad? Tenemos que estar aquí, sí. Pertenecemos a otro reino, sí. Tenemos que entrenarnos y aprender más de este reino, sí, porque conocemos más de aquel reino, ¿verdad? Así que tenemos que conocer más ahora de nuestro rey, de nuestra mansión espiritual, cómo va a ser, ¿verdad? Imagínate el conocerlo. Cuando uno parte con el Señor, ya no te extraña. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no fue llevado? ¿Por qué Elías fue llevado y hasta hoy no han conocido la muerte? Porque estaban tan unidos al Señor que, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia estar aquí o estar con Él? Siempre estaban con Él, siempre hablaban con Él, siempre se dejaban guiar por Él. Así que para el Señor le da lo mismo decir, mira, vente porque necesito que hagas otro trabajo en otra parte, luego vas a regresar a la tierra, pero por ahora necesito que vayas a otro lugar. Igual a Elías. Entonces la relación con nuestro Rey debe de ser todo el tiempo, aún estando en esta carne. ¿Usted sabe que luchamos? Claro que lo sabemos, porque estamos todavía en esta carne. Pero tenemos que seguir luchando, porque dice que ninguna condenación. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si tú no has aceptado a Cristo, todavía estás bajo condenación. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue condenado, porque el Dios de este siglo ya fue condenado. ¿Saben que Satanás no va a estar el día del juicio? ¿Para qué? Él no va a estar ahí, porque él ya fue condenado. O sea, y imagínense qué hermoso, él ya fue condenado. Y ese día dice que, leemos otra vez Romanos 1, dice, ninguna condenación. No hay ninguna relación entre nosotros y Él. Él ya fue condenado. El perdón divino es accesible mediante la confesión genuina y la fe, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta es la clave.
¿Quieres ayudarlo en psicología? ¿Quieres ayudar a una persona que siente culpa? Léele Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya está. Y si Él nos perdona, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Por qué? Porque a Él es que lo ofendimos. En el tabernáculo se hacía el sacrificio, pero no bastaba simplemente con llevar el animal, matarlo, sino también había que reparar el daño, había que restaurarlo. Es importante, es sumamente importante. Acuérdense que dice el apóstol Pablo en los requisitos cuando se lo da a Timoteo para que sea diácono, obispo. ¿Cuáles son? Tener, uno de ellos, tener buen testimonio ¿con quién? Con los de afuera, ¿verdad? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso, pero que tenga buen testimonio con los de afuera. Con los de afuera. Hace como 10 años había una, ahí donde estamos viviendo en Plaza de Hermosa, un licenciado se puso a hacer una reunión. No recuerdo dónde se congregaba él, pero él hacía reunión. Y entonces un día invitó a mi hija y a José Enrique, que llegaba aquí también, y ella se fue. Y un día me dice el licenciado que quiere hablar contigo. Y me dice, oiga, fíjese que empecé bien las reuniones, llegaban 10 vecinos, a veces 12, yo ya me estaba emocionado, pero de un tiempo para acá empezó a bajar. Ya nada más a veces llega tu hija, a veces llega mi esposo. Y le digo, si te digo no te enojas conmigo. Y dice, bueno, ¿por qué tú? Le digo, bueno, porque en realidad le dejo cuenta a tu vida pasada. Entonces era una persona que ahí todo el mundo decía, no, con ese licenciado ni te metas. Como trabaja en el gobierno, pertenece a la Unión Ganadera, es una prepotencia, insultaba a todo el mundo. Después no sé dónde conoció, y él queriendo servirle a Dios, decía él, pues puso en su casa para hacer la célula, para poderle hablar a mucha gente. Pero la gente se empezó a ir, y dijo, ¿con quién? ¿Con él? No, yo no voy. ¿Cómo que ahora hasta predica? ¿Entiendes? Entonces es importante el testimonio afuera. Por eso dice que no la culpa solamente es pedir perdón, también en lo que se pueda reparar el daño, ¿verdad? Reparar el daño para que pues, tengamos buen testimonio con los de allá afuera también. La culpa humana desde la caída del Edén, lo leímos, Romanos 5:2 explica cómo el pecado entró al mundo por un hombre, pero también salió por nuestro Señor Jesucristo. Muerte espiritual, la culpa no perdonada lleva inevitablemente a la muerte espiritual. Esto es lo más trágico. Fíjense, el problema es que, sí o no, cuando tenemos la culpa, yo lo he sentido también, y digo, me digo, oye, ¿por qué no vas a participar? Y muchas puedo yo casi decir que de las veces que no queremos participar es con un sentimiento de culpa. ¿Algo pasó? Y entonces digo yo, no, mira, yo creo que ni va ahí, como que me duele una pata, siento que se me entume, pero en realidad puede haber un sentimiento de culpa. Porque si yo estoy bien delante de Dios, a lo mejor tengo una gripe, una calentura, digo, pero voy a pasar yo voy a pasar. Me tomo mi pastillita y paso. Pero en realidad no es tanto, puede ser por un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el pecado, Isaías dice, separarnos de Dios. Y allí es donde el enemigo se agarra. Te separa de Dios y ya que está ahí, te mete en la cabeza ideas, tú ya no puedes ir, tú ya no puedes hacer nada, tú ya estás perdido, tú ya... La sangre de Cristo está limitada. Es decir, yo ya por ahí me peleé con alguien, llegué hasta las malas palabras, ya, se lavó la sangre de Cristo, ya no se puede restaurar. Eso es lo que el enemigo quiere meternos en la cabeza. Hace muchos años aquí, yo lo platico con mucho orgullo a muchas personas. Un hermano, yo vine un día y le pregunto, yo calculo así como más de 12 años, más, como 15, y él no ha venido, y dice, no ha venido, lleva 2 semanas, porque ¿qué creen? Agarró
Sí, pues él era alcohólico, lo probó y ya. Entonces yo me fui y recuerdo que llegué y le digo a la mamá, le digo, ¿me permite un vasito? Me dice, ahí está. Y ahí tiene una caja de alcohol y tiene abajo. No para de beber. Entonces yo agarré y le digo a la señora, y le dice, ¿le pongo agua? Le digo, no, es que traigo aquí mi sábila, le digo, que voy a tomar. Y me trae el vaso vacío y agarro la botella de alcohol y me sirve. Y se despierta y se me queda, hermano, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues a tomarme esto contigo. Tú no debes de, le digo, ¿por qué? Y le digo, mira, te voy a decir una cosa, le digo, le estás dando mucho poder a esto. Y esto no tiene más poder que la sangre. Perdóname, le digo, pero me da coraje, así se le doy el perdón. Le digo que tú, solamente porque cometiste este pecado, ahora ya no quieres volver a la iglesia. Ya está. O sea, ese alcohol ya lavó la sangre de ti. Le digo, eso es lo que el enemigo te está diciendo. Pero eso no es así. Te espero allá, le digo, el domingo. Y sí, no él vino, tardó 2 domingos más y apareció aquí al frente. Cuando se hacían las invitaciones a pasar al frente, lloraba todos los domingos. Allá se fue a predicar. Murió en el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir? No debemos dejarnos engañar por el enemigo. Ofendimos, gritamos, lastimamos. Y ese sentimiento de culpa no debe de... no, espérame, yo me poso. Por eso dice la Escritura, todos los días somos llevados como ovejas al matadero. Y todos los días necesitamos hablarle a estar con nuestro Dios. Estar diciendo, ¿con quién más voy a tener confianza? Si no es con Él. ¿A quién le voy a decir mi pecado? Mire, si yo cometí un pecado de fornicación, de adulterio, pues yo no voy a venir con el vecino. Imagínate, le digo a mi esposa, no estaría yo vivo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo voy a decir al único, a mi Dios. ¿Verdad? Si puedo reparar el daño, lo voy a hacer. ¿Es un daño? Claro que es un daño. Porque imagínense cuando esa persona también se entera que soy cristiano. ¿Cuándo va a querer venir a Dios? ¿Ah? Nunca. Para ser así, dice como ellos, pues mejor no. ¿Verdad? ¿La culpa es real? Sí. No como dice la psicología, ¿verdad? Es una realidad espiritual seria que requiere ser tratada con la seriedad que merece ante un Dios serio. Número 2 dice, no es definitiva, aunque la culpa es real y grave, no es la palabra final. Dios ha provisto un camino de redención completo y perfecto a través de su pacto y de su gracia. Así que tenemos que obedecerlo. Si tú sientes culpa, tienes que ir a Dios, tienes que invocar su nombre, tienes que pedir perdón y empezar su sistema para la restauración. Dios ofrece perdón completo, restauración total a través de su pacto. La invitación divina es aceptar su gracia, su regalo que nos da a través de Jesucristo. No hicimos nada para que lo mereciéramos. Él nos da con todo su amor. Y allí está todavía esperándote para que tú vengas al llamado de su Hijo Jesucristo. Está todo el tiempo. Decía alguien, en la mañana estaba escuchando un video y decía, ¿por qué dicen que solamente los escogidos? No todos. Pues son todos aquellos que deciden entrar por la puerta y esa puerta se llama Jesucristo. Salmo 51:2 dice esta antigua oración de súplica de David del pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿No? Qué hermoso, ¿eh? Poder ir. David pecó, sabemos que quebrantó, no una, toda la Torá, toda la ley la quebrantó. Y recuerdo que esto a mí me ha llenado, a través de este camino me ha llenado mi vida, porque cuando yo leí que David ya no tenía más remedio, él estaba condenado a morir apedreado junto con la mujer. Pero recuerdo que se tira al suelo, y yo digo, no importa lo que hayamos hecho o que hagamos. David se tira al suelo y dice, hoy conoceré al Dios de misericordia. Yo sigo clamando a eso. Y nadie podía tocar, y sabemos qué pasa quien tocaba el arca. Muchos murieron por tocar el arca, solo eran los levitas. David sale corriendo y se mete a la tienda donde estaba el arca y dice, hoy conoceré al Dios de misericordia. Y se tira sobre él. Es decir, si me vas a matar, si me voy a morir, mátame tú. Y vivió. Yo quiero decirle que a esa misericordia es la que apelamos todos. A esa misericordia. Para el mundo tal vez ya no hay remedio. Hemos hecho tanto mal muchas veces que el mundo te cataloga y dice ya no hay más. Y ese sentimiento de culpa, cuando no tenemos el respaldo de nuestro Padre, entonces te va a llevar al sacrificio,
a la muerte. Pero si buscamos a Dios, el pecado dice que lo echa en las profundidades del mar. Y solamente que se meta buceando Satanás, a lo mejor lo puede encontrar ahí, ¿verdad? Pero lo tira. Es decir, simbólicamente dice, no quiero saber más nada de tu pecado. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, de gente que vive, y el pecado mata, ¿verdad? Entonces, Él quiere que nosotros todo el tiempo estemos vivos delante de su presencia. Así que, hermanos, les dejo a todos aquellos también que, ustedes, a mis amigos, que se los envío, muchas bendiciones, y que el Señor no esté tratando, espero que no esté tratando el enemigo contigo a través del sentimiento de la culpa y te evite, ¿verdad?, o te quite esa maravillosa fortuna de poder estar un día delante de tu presencia. Nosotros, tanto como aquel que no lo conoce, de quitarse la vida, porque entonces sí ya no hay remedio. Pero tenemos que aprender que ese sentimiento solamente sale llevándolo a los pies de Jesucristo, no como dice la psicología, ignorando, porque hay que reparar ese daño. Y primero en las cosas celestiales, después con el que le hice aquel daño. Y por eso también recordamos que en el Nuevo Testamento Pablo decía que antes de traer la ofrenda al altar teníamos que se llama reconciliarnos con la persona que ofendí. No funciona si yo traigo mi ofrenda a Dios, decir, bueno, no importa que yo allá hice, pues yo traigo aquí el dinerito. El Señor no necesita nada, ¿verdad? Entonces tenemos que reconciliarnos, tenemos que venir totalmente arreglados. Que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en la semana, nos vamos a equivocar bastante, pero tenemos que, dice que no se ponga el sol sobre vuestra, ¿no? Es decir, constantemente está, diríamos hoy la juventud, ¿no?, actualizándonos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y así no, el enemigo no le da un pie para que ese sentimiento, ¿verdad?, de culpa nos vaya a apartar totalmente, porque muchos por eso no vienen, muchos por eso se apartan, por ese sentimiento de culpabilidad. Yo ya me fui el sábado de fiesta a un antro y al domingo voy a ir a la iglesia. Y permiten que el enemigo, si está mal, claro que está mal, no le vamos a aplaudir, ¿verdad? Yo hace poco igual regañé a mi hija, ¿verdad?, sigue siendo mi hija, pero yo le dije, quiero hablar contigo, no me gustó esto que vi el otro día, y no es que no está aquí por eso, es que salió, pero en realidad nos corrige, nos llama, pero seguimos siendo sus hijos, nos ama con un amor tan grande que le digo una cosa. Yo puse los ejemplos del alcohol, de muchas cosas, no hay nada, dice nada que nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Le dejo el lugar a mi hermano que está ahí. Dios le bendiga. Bendiciones.